En esta sesión vamos a dar respuesta a 3 preguntas clave, entre otras muchas preguntas clave, pero aquí vamos a dar respuesta a 3 preguntas clave sobre el Quijote, que me han hecho llegar algunos de ustedes. Estas preguntas son muy generales en el sentido de que con frecuencia a muchas personas se les plantea esta pregunta, y por lo tanto responder a algunas de estas preguntas supone responder a muchas personas a la vez. Aunque una sola me lo ha hecho en relación con cada caso, ya les advierto que estas preguntas se las hacen muchos de ustedes, así que tomando como referencia estos interrogantes, vamos a abordar 3 cuestiones clave en la interpretación del Quijote. En la obra que con frecuencia les he recomendado, si ustedes quieren entender el Quijote o comprender el Quijote, que es Anatomía del Quijote, aquí tienen ustedes una respuesta más detallada a las explicaciones que aquí presento. Anatomía del Quijote es una guía para la interpretación del Quijote, para la lectura del Quijote, donde casi capítulo a capítulo o atravesando lo que es el Quijote de principio a fin en determinados temas y características, van a encontrar una explicación bastante detallada y bastante honda, que con frecuencia no se da tampoco en las universidades, porque ya les he dicho muchas veces que cuando yo estudié en mi universidad la carrera, no nos explicaron el Quijote. Yo estudié una carrera de letras, filología hispánica, en la que nadie me explicó el Quijote. Cuando se llegaba al tema del Quijote, el curso ya había acabado y nadie me explicó el Quijote, de manera que lo tuve que estudiar por mi cuenta. Por eso yo les recomiendo, y lo tienen en Amazon, este libro, Anatomía del Quijote, donde ahí se les explica para todo tipo de públicos, no es necesario disponer de conocimientos previos, cómo se puede entender esta novela. Ahora bien, vamos a hacer aquí 3 calas, 3 inferencias, 3 explicaciones en 3 cuestiones clave de la interpretación del Quijote, tomando como referencia una serie de preguntas, concretamente 3 preguntas, que algunos de ustedes me han dirigido. Vamos a empezar directamente por una de estas preguntas. Me escribe una persona, fíjense en esto. Me dice una persona: hola, buenas. Bueno, normalmente cuando se escribe un correo electrónico a la gente se le enseña de todo, pero no se le enseña a veces a dirigirse a un correo electrónico. Cuando se escribe un correo electrónico a una persona que no se conoce, no se dice hola, buenas. Se dice estimado señor o estimada señora, pero no se dice hola, buenas. Pero en fin, la persona procede diciendo: tengo 15 años y me gustaría leer el Quijote. Bien, esto disculpa el encabezamiento anterior, pero no lo exime. Es decir, en el futuro esta persona quizá debería aprender a dirigirse al prójimo en el sentido de estimado señor o estimada señora. A veces se puede dirigir a alguien por su cargo, estimado doctor, estimado profesor, no porque lo tenga en estima, sino simplemente porque es una fórmula de cortesía. Tengo 15 años y me gustaría leer el Quijote, pero no sé si estoy preparado en lo que al léxico se refiere para afrontar semejante obra. Vamos a ver, si usted estuviera preparado para leer semejante obra no necesitaría leerla, porque ya la conoce. Es decir, la literatura le va a exigir una serie de conocimientos. Entonces, la respuesta es: el Quijote se puede leer en cualquier momento de la vida, más allá de la infancia, más allá de la niñez. No hay literatura para niños. La literatura para niños es un invento del mercado editorial para vender libros a padres que en realidad no son de literatura, sino que un lector infantil es, en definitiva, un adulto que lee kitsch, que lee productos de consumo. La infancia está para aprender a leer y a escribir, no para leer literatura. Ya habrá tiempo en el resto de la vida para leer buena literatura. Pero los 15 años, los 14 años sí son una buena edad para leer el Quijote. De hecho, yo leí el Quijote por vez primera con 14 años, en el segundo de BUP de 1982, y ahí leímos el Quijote entero, la primera parte de 1605 y la segunda parte de 1615, y varias obras literarias más. No solo se leía el Quijote, obra de la que se nos examinaba muy profundamente, y leíamos más literaturas, estudiamos intensamente literatura. Ya he dicho que el mejor curso de literatura que yo he tenido lo he recibido en segundo de BUP por parte de quien entonces fue mi profesor de literatura, Emilio Nieto Costas, que fue el mejor profesor de literatura que yo he tenido en toda mi vida, más valioso que todos los profesores de literatura juntos que tuve en la universidad.
Entonces, cuando esta persona me dice, tengo 15 años y me gustaría leer el Quijote, pero no sé si estoy preparado en lo que al léxico se refiere, eso no importa. Ya se preparará usted leyendo el Quijote en cuanto al léxico se refiere, para afrontar semejante obra, ya que contiene muchos términos en desuso. Bueno, o no, depende. Depende términos en desuso para quién, para el que no los conoce o para el que no sabe usarlos, pero no necesariamente en desuso. Hay muchos más términos en desuso en el lenguaje cotidiano de hoy que en el Quijote, propios de la época en la que fue escrita. Pero es que la época en la que fue escrita a lo mejor es más actual en muchos aspectos que la época en la que actualmente vivimos, porque el concepto de libertad que se maneja en el Quijote a lo mejor resulta que es mucho más importante y valioso que el concepto de libertad que manejamos hoy. Tal vez la palabra libertad esté ya en desuso, puede ser, porque la reemplazan otras palabras como felicidad, por ejemplo. Pero la respuesta es que sí, que debe leer el Quijote. A partir de los 14 años el Quijote ya se puede leer perfectamente. ¿Sería apto leer una versión adaptada? Fíjese la paronomasia que utiliza esta persona. ¿Sería apto leer una versión adaptada? No, no es apto, porque una versión adaptada del Quijote no es el Quijote, es una versión adaptada del Quijote. Es lo mismo que si en lugar de escuchar la 40 Sinfonía de Mozart en sol menor, utiliza una versión adaptada, o que en lugar de tocar un piano, pues utiliza un instrumento adaptado a un piano. Es que no es lo mismo, es que no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. No es lo mismo tener una madre que tener una madre adaptada. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, que o usted lee el Quijote de Cervantes o no lee nada. Pero no se puede tener un Quijote de Cervantes adaptado para que lo lean. Otra cuestión es el Quijote adaptado a los niños, como escribió Rosa Navarro, Durán. Pero es que usted no es ya un niño. Usted es un adolescente que requiere enfrentarse directamente al Quijote de Cervantes. Es decir, no podemos leer en edad adulta libros para niños como si fuéramos niños. Podemos leer libros para niños y escribirlos en edad adulta como adultos que somos, pero no como niños que fuimos. Eso es otra cuestión. Por lo tanto, de ninguna manera se puede leer una versión adaptada del Quijote, porque eso es estropear el Quijote y estropear las posibilidades de interpretación de uno mismo para el Quijote y para cualesquiera otras obras posteriores. Es decir, no hay una versión adaptada del si bemol, no hay una versión adaptada de un triángulo isósceles, es decir, no hay versiones adaptadas de la tabla de multiplicar. Eso es algo así como una especie de literatura de low cost para personas a las que no se quiere formar en literatura, sino que precisamente se las quiere malformar en literatura. Cuando alguien lee una versión adaptada de una obra como El Quijote, no lee El Quijote, pierde el tiempo completamente, pierde el tiempo completamente. En caso de ser apropiado y recomendable, ¿cuál sería la mejor versión? Mire, si usted quiere leer El Quijote, lea la versión del Quijote que escribió Cervantes, que puede encontrar en cualquiera de las editoriales solventes que hay a tal efecto. Puede leer la edición de Cátedra, puede leer la edición de Castalia, puede leer la edición del Instituto Cervantes, coordinada por Francisco Rico, puede leer la edición de Vicente Gaos, puede leer cualquier edición del Quijote solvente que la haya escrito Miguel de Cervantes, no que la haya manipulado ningún advenedizo, ni ningún sofista, ni que la hayan mutilado, ni que la hayan editado fragmentariamente. Es decir, editar el Quijote fragmentariamente, eso es un crimen contra la literatura, eso es una impostura mayúscula completamente, vamos, eso es hacer de Judas ante la literatura, eso es traicionar la literatura, traicionar la profesión que ejercemos como profesores. Es decir, el Quijote de Cervantes o se lee tal como lo escribió Cervantes o nos olvidamos del tema, porque leer una versión del Quijote adaptada, eso es prostituir la interpretación de la literatura y corromperse completamente. No se puede leer el Quijote a cachos, no se puede leer el Quijote a cachos y prescindiendo explícitamente de fragmentos decisivos, porque eso da lugar a pésimas interpretaciones del Quijote. Por lo tanto, a partir de los 14 años el Quijote se puede leer perfectamente y se puede responder a las dudas que se tenga. Si ustedes tienen dudas sobre el Quijote pueden preguntármelas, no hay ningún problema. Y pueden leer este libro, La Anatomía del Quijote. Y si después de leer este libro, La Anatomía del Quijote, siguen teniendo dudas sobre Cervantes, pueden preguntarme. Y pueden oír también y ver los 150 vídeos que yo he dedicado
a la interpretación de la obra completa de Miguel de Cervantes, donde están, por supuesto, los casi 50 dedicados específicamente, más de 50 en realidad, dedicados específicamente al Quijote. Por lo tanto, no teman a la literatura, ni teman tampoco el Quijote. La literatura es su aliada, no es su enemiga, y el Quijote es una obra que contiene el genoma de la literatura universal. No hay interpretaciones adaptadas de la medicina, no hay interpretaciones adaptadas de la cardiología. Es decir, ustedes imagínense que quieren estudiar medicina y se dedican a hacer análisis adaptados de las exigencias de lo que supone el conocimiento médico, de ingeniería aeronáutica o de cualquier otra especialidad. Es decir, no prostituyan la literatura. Cualquiera que les hable, cualquiera que les presente una edición adaptada de una obra literaria es un impostor. Es decir, es un proxéneta de la literatura. En definitiva, está incurriendo en lo que podemos calificar de prostitución de la interpretación literaria. Eso es la mayor aberración que puede haber, absolutamente hablando, cuando uno se enfrenta a la literatura. Y por desgracia es muy común, sobre todo en la enseñanza media, un procedimiento de este tipo. Si no son capaces de leer el Quijote, lean cualquier otra cosa, lean a Almudena Grandes, o lean a Pérez Reverte, o lean a lo que les dé la gana, pero dejen a Cervantes en paz. O lo toman o lo dejan, pero no lo prostituyan. Segunda pregunta, que va muy enlazada con la primera. ¿Qué papel juega la pobreza en el Quijote? Siempre hay frases como el pobre honrado, si es que puede ser honrado el pobre no tiene cosa buena, o pobreza, pobreza, etc. ¿Es la pobreza un factor determinante en el desarrollo de la historia del Quijote? Vamos a ver, aquí hay varias cuestiones. Es decir, ¿qué papel desempeña la pobreza en el Quijote? ¿Cuál es la idea o concepto de pobreza que se tiene en el Quijote? ¿Cuáles son las ideas que sobre la pobreza objetiva Cervantes en el Quijote? Bien, para responder a esta cuestión es necesario acudir a aquellas secuencias del Quijote, aquellos episodios del Quijote, donde se plantea este tema. Pero no acudir a ellos de forma aislada o de forma segmentada, sino que hay que acudir a ellos siempre poniéndolos en relación con el conjunto de la obra de la que forman parte esencial, y a esa obra hay que ponerla también en relación con el conjunto del resto de las obras literarias cervantinas, para ver qué tipo de analogías y diferencias, qué tipo de relaciones dialécticas hay entre esa obra y las demás obras. Y por supuesto también hay que ponerla en relación con un anillo envolvente aún mayor, que es el resto de las obras de la literatura española del Siglo de Oro, que no habiendo sido escritas por Cervantes pueden estar en concomitancia con él. Y después, si quieren, pueden ampliar todavía el anillo de relaciones poniendo en conexión este tipo de temas con el tratamiento que otros autores contemporáneos a ellos le dan en sus obras literarias en sus respectivos países y dominios culturales. ¿Cuál es la idea de pobreza que se da en Shakespeare? Verán que muy escasamente, porque Shakespeare apenas se ocupa de los pobres. Shakespeare escribe obras para los ricos, básicamente. No hay personajes particularmente pobres que adquieran protagonismo en las tragedias de Shakespeare. Mayoritariamente no. Shakespeare se dedica a escribir sobre príncipes que tratan con brujas y fantasmas y cosas por el estilo, y poco más o menos. Y poco más o menos. Falstaff es el bufón de reyes, o el rey de los bufones, como lo quieran ver. Pero tocante a pobreza, yo voy a referirme aquí a dos episodios importantes. El primero de ellos es el de las bodas de Camacho, el rico, que serán en realidad las bodas de Basilio el pobre con la hermosa Quiteria. Ahí se presenta un gran dualismo, una gran dialéctica entre la riqueza y la pobreza. Y voy a hacer también referencia al episodio del morisco ricote, del rico, del ricote, del ricacho. Morisco ricote, que expulsado de España por Morisco, penetra en España acompañado de un equipo de contrabandistas alemanes que, haciéndose pasar por pobres, por miserables, por peregrinos en nombre de la fe católica, cuando en realidad uno es morisco y otro es protestante, y otros son protestantes, vienen a España a hacer dinero por los veranos. Claro, no deja de ser curioso que la gran riqueza, según la leyenda negra, estaba en los países protestantes, y no deja de ser curioso que los ricos de los países protestantes hicieran negocio viniendo a España a ejercer fraudulentamente la miseria, practicar la mendicidad, a ejercer la mendicidad,
para hacer de esta manera dinero y pasar el dinero por las fronteras, y además el propio Morisco Ricote explica cómo pasaban el dinero como contrabandistas por las aduanas, escondiéndolo muy astutamente para que los guardias aduaneros no pillaran ese dinero. Entonces no deja de ser curioso que los países ricos vinieran a hacer dinero a costa del dinero que circulaba por España. Es una cosa muy curiosa esta, ¿no?, en definitiva. Pero vamos al primer aspecto, a la cuestión de la pobreza que se menciona en el episodio de las bodas de Camacho. Las bodas de Camacho, que es precisamente el que no se casa, se plantea como un enlace matrimonial entre un labrador rico, extraordinariamente rico, que es Camacho, que se enamora de una labradora muy bella y muy hermosa que se llama Quiteria, cuyo comportamiento es completamente pasivo. Parece ser que esta Quiteria se había prometido en matrimonio a un labrador pobre que se llama Basilio, y cuando se produce el acto matrimonial, la celebración del acto matrimonial entre el rico Camacho y la hermosa Quiteria, Basilio irrumpe diciendo que se va a suicidar, y de hecho finge un suicidio, de tal manera que amenaza con que si Quiteria no se casa con él in articulo mortis, es decir, en esa situación límite, él se morirá sin confesarse, y Quiteria será de alguna manera responsable de su castigo eterno en el infierno por incurrir en suicidio. Claro, es un episodio completamente fabuloso, francamente inverosímil, pero que supone un planteamiento desafiante no solo al Concilio de Trento, que había prohibido el suicidio en la literatura, aunque Cervantes es un gran prestidigitador respecto a los suicidas en la literatura, porque en Numancia suicida a todo un pueblo en 1580-85, en la primera parte del Quijote ya había suicidado a Grisóstomo, en el Persile suicidará a un montón de personajes, y aquí, con Basilio el pobre, pues se burla nada menos que del sacramento del matrimonio y del sacramento de la extrema unción, con un suicida fingido por el medio. Cuando finalmente se descubre que todo ha sido un artilugio y una ficción, que el apuñalamiento que el propio Basilio representa teatralmente se debe simplemente a que tiene un tubo de sangre de un animal que derrama en su propia camisa, y eso hace ver a todos los demás que se ha suicidado y que se ha herido mortalmente. Finalmente, pues el propio Basilio, una vez que se ha casado con Quiteria in articulo mortis y bajo presión, pues dice que todo ha sido industria. Dios dice milagro, milagro, gritan unos, y Basilio dice no milagro, sino industria, industria, es decir, inteligencia, astucia, habilidad, para casarse de este modo con Quiteria. Lo lógico sería que el matrimonio obtenido fraudulentamente, mediante presión, mediante amenaza metafísica, si no te casas conmigo me voy a las penas del infierno porque ya me he suicidado, a un suicida no se le acepta ninguna voluntad final, por supuesto, y sin embargo toda esta fabulosa trama se plantea ficticiamente en la novela como si se pudiera tener en cuenta. Basilio se casa con Quiteria, Camacho el rico dispone que prosigan las bodas como si nada hubiera ocurrido, y Sancho se dispone a comer y a celebrar con una auténtica orgía de comida, pues toda, digamos, la carencia de alimentos que a lo largo de su viaje constante con Don Quijote se ve obligado a sufrir. Y Sancho se pone a comer, diríamos, como un troglodita, realmente casi pantagruélicamente, porque la escena es pantagruélica en realidad, la gran cantidad de comida, la gran exhibición de riqueza por parte de por parte de Camacho, el labrador rico, ante Basilio, el labrador pobre, que finalmente, a pesar de no tener la riqueza de Camacho, se lleva el amor de Quiteria. Y Don Quijote pregunta quién ha hecho unas coplas que se han representado en un debate entre el amor y el interés, y dice Don Quijote: yo apostaré, dijo Don Quijote, que debe ser más amigo de Camacho que de Basilio el tal bachillero beneficiado que ha hecho unas coplas, y que debe de tener más de satírico que de vísperas. Bien ha encajado en la danza las habilidades de Basilio y las riquezas de Camacho.
Sancho Panza, que lo escuchaba todo, dijo: el rey es mi gallo. El rey es mi gallo quiere decir, yo apuesto por el rico, yo apuesto por el poderoso, yo apuesto por el que tiene el poder, en definitiva. El rey es mi gallo, a Camacho me atengo. ¿Por qué? Pues porque Camacho es el que paga todo ese convite. Es decir, digamos que Camacho ha puesto a disposición de todos los invitados a esas bodas, a esa boda, pues su riqueza y la matanza de animales y todo, en fin, su riqueza como labrador. Es un banquete desaforado, hiperbólico. En fin, dijo Don Quijote, bien se parece, Sancho, que eres villano y de aquellos que dicen viva quien vence. Es decir, que se apunta al caballo ganador, que se arrima al sol que más calienta, que se arrima a los buenos, como diría Lazarillo. No sé de los que soy, dice Sancho. No sé si soy de unos o de otros, viene a decir Sancho. Respondió Sancho, no sé de los que soy, respondió Sancho, pero bien sé que nunca de ollas de Basilio sacaré yo tan elegante espuma como es esta que he sacado de las de Camacho. Es decir, está tomándose un caldo de pollo impresionante y está poniéndose las botas, ¿no? Y enseñóle el caldero lleno de gansos y de gallinas, y asiendo de una, o sea, es decir, coge una gallina del caldero, comenzó a comer con mucho donaire y gana, y dijo: a la barba de las habilidades de Basilio, que tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. En ese quiasmo, Sancho resume claramente sus intereses. Tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Y prosigue Sancho y dice, en un ejemplo de literatura parenética propia del pueblo, propia de la plebe: dos linajes solos hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al del tener se atenía, aunque ella, mi abuela, dice Sancho, al de tener se atenía. Y el día de hoy, mi señor Don Quijote, antes se toma el pulso al haber que al saber. Fíjense la actualidad de la declaración de Sancho. Y en el día de hoy, dice, y el día de hoy, mi señor Don Quijote, antes se toma el pulso al saber, antes se toma el pulso al haber que al saber. Esto se escribió en 1714, 1713 aproximadamente, y se publica, 1614, 1613, y se publica en 1615. Se publica en 1615. Ahora, imagínense ustedes la actualidad del tema, ¿no? Cuando yo les digo que la literatura es más actual que la prensa digital del día, no lo digo por decirlo, digo con razones. Mi señor Don Quijote, antes se toma el pulso al haber que al saber. Es decir, antes se valora más el tener que el saber. Antes se valora más la hacienda que el conocimiento. Así que vean ustedes en qué hemos cambiado, en definitiva, ¿no? Ha sido así antes de Cervantes, durante los tiempos de Cervantes y en nuestros tiempos de hoy. Un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado. Fíjense que subrayo aquí el término parecer, porque el siglo de oro básicamente desmiente las apariencias. Un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado. No está hablando de los premiados por los sistemas políticos, no está hablando de los galardonados por los premios culturales. Está diciendo lo que leo. Dice, un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado. Pero ser no es parecer, porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, aunque el asno se cubra de oro, asno se queda, es lo que dice Sancho. Mejor que un caballo enalbardado. Así que vuelvo a decir que a Camacho me atengo, de cuyas ollas son abundantes espumas, gansos y gallinas, liebres y conejos, y de las de Basilio serán, si viene a mano, aunque no venga sino al pie, aguachirle. Es decir, que me quedo con el rico, me quedo con el que tiene. Y Don Quijote, que está de pie, mirándolo mientras Sancho come con las dos manos y a doble carrillo una gallina entera, imagínense la escena, Sancho Panza con una gallina entera, desplumada, claro, cocida ya, en las manos, se la traga entera, y Don Quijote lo mira de pie y le dice, ¿has acabado tu arenga, Sancho? Dijo Don Quijote. Habréla acabado, respondió Sancho, porque veo que vuestra merced recibe pesadumbre con ella, que si esto no se pusiera de por medio, la pesadumbre,
obra habría cortada para 3 días, es decir, que seguiría hablando ampliamente. Pero ustedes fíjense el rollo que le suelta Sancho muy telemáticamente, muy sintéticamente. 2 linajes solos hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella el del tener se atenía. Y el día de hoy, mi señor Don Quijote, antes se toma el pulso al haber que al saber. Un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado. Diríamos que lo mismo vale un burro que un gran profesor, dirá el tango, pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, aunque el burro se vista de oro, burro se queda, y hay mucho caballo con albarda y mucho burro vestido de oro, indudablemente. Entonces, ¿qué hacer con la pobreza en el Quijote? Pues la pobreza en el Quijote es una realidad a la que Cervantes se refiere como cualquiera de nosotros podemos referirnos en el mundo. Ahora, esta declaración de Sancho Panza queda completamente proscrita durante el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII al pueblo se le priva de voz. Al pueblo se le priva básicamente de voz, porque el siglo XVIII es el siglo de las élites más despóticas que hubo en toda la historia, porque las élites del siglo XVIII, vestidas de domingo y vestidas de ilustración, son muchísimo más tiránicas y despóticas que las élites de los siglos XVI y XVII, con serlo estas últimas extraordinariamente. Pero en las élites del siglo XVI y XVII había una convivencia clara con el pueblo, que ya no se dio en el siglo XVIII. El despotismo ilustrado se resume, como todo el mundo sabe, al menos en la época en la que yo estudiaba así se advertía, que es todo para el pueblo, pero sin contar en absoluto con el pueblo. Y esto es algo que ha heredado la democracia desde el siglo XVIII hasta hoy. Es decir, contar con el pueblo simplemente para ratificar un contrato redactado por las élites. De hecho, la democracia es la sumisión del pueblo a las élites y la obligación del pueblo de refrendar el imperativo de las élites a través de procesos de votación, de tal manera que salga lo que salga, siempre ganan las élites. Las élites, es así, eso sí, vestidas de pueblo. Las élites vestidas de pueblo, pero en realidad burros vestidos de oro, según las palabras del propio Sancho. Ya me dirán ustedes cómo en el siglo XVIII se va a tolerar una declaración de esta naturaleza. Es absolutamente inconcebible, y sin embargo en el siglo XVII, principios del siglo XVII, 1615, esto se podía publicar y no pasaba absolutamente nada. No pasaba absolutamente nada. La verdadera libertad la tiene la gente como Sancho Panza, que se permite el lujo de comer lo que le da la gana. Don Quijote no come así, no por virtuoso, sino porque simplemente Don Quijote no tiene el hambre que tiene Sancho. Don Quijote no vive la vida tan intensamente como la vive Sancho en determinados niveles, en determinados contextos, porque Don Quijote se permite una serie de libertades que Sancho no puede permitirse. Pero también es cierto que Sancho se permite otras libertades a las que Don Quijote de ninguna manera estaría dispuesto a aceptar. Es decir, libertades que Don Quijote de ninguna manera podría asumir como propias, porque su condición de hidalgo primero y de caballero andante después no se lo permitiría nunca. O sea, las personas verdaderamente libres son aquellas que son capaces de vivir al margen de la vanidad propia y de la emancipación del poder ajeno, que pueden vivir emancipadas, que pueden vivir liberadas del poder ajeno, en definitiva. Y Don Quijote es en definitiva también un narcisista que necesita el culto del prójimo para ser reconocido como el caballero andante que realmente no es, en definitiva. El otro ejemplo donde la pobreza desempeña un papel importante en el Quijote es el que se refleja en el episodio en el que Sancho Panza y el morisco Ricote se reencuentran. Sancho y Ricote son vecinos del mismo pueblo. Ricote era el rico Ricote, el ricachón del pueblo. Y se ve obligado, él y su familia, se ven obligados a abandonar España debido al edicto de expulsión de los moriscos de 1608-1609. De tal forma que abandonan España. Pero se llevan sus tesoros. De hecho, Ricote, cuando vuelve disfrazado de mendigo, de peregrino, en compañía de unos contrabandistas alemanes que, como he dicho anteriormente, vienen a España fingiéndose peregrinos, fingiéndose mendigos, a pedir dinero por los pueblos para sobrevivir, para subsistir, y después, cuando hacen su agosto, literalmente hacen su agosto, se vuelven a Alemania y pasan como contrabandistas ese dinero por las aduanas, naturalmente sin declararlo, y además el propio Ricote dice cómo lo guardan en los dobles fondos de sus indumentarias, de sus mantos de peregrinos,
tienen aspecto de pobres y de miserables y pasan el dinero por la aduana, y lo repiten esto todos los veranos, todas las temporadas estivales, con lo cual ya me dirán ustedes qué ironía tan grande. Si los países ricos eran los países protestantes, ¿cómo se explica que vivieran precisamente de venir a España a practicar, la extorsión y el tráfico de dinero entre fronteras? O sea, fíjense la experiencia que estos países tienen respecto a lo que es el tráfico de dinero entre las fronteras, ¿no? Evidentemente, si no existiera fronteras, una globalización, un mundo sin fronteras, pues no es necesario, digamos, que pagar un fisco por el tráfico de dinero de unos países a otros. Es decir, que si Ricote hubiera vivido en tiempos de la globalización, no necesitaría ejercer el contrabando, ¿no? Supongo que me entienden lo que quiero decir, ¿no? Lo dice Cervantes, no lo digo yo simplemente se lo interpreto actualizado, ni más ni menos. Es decir, si Ricote viviera en la época de la globalización, no necesitaría ejercer el contrabando. De hecho, el contrabando no existe en un mundo donde no hay fronteras. En un mundo global no hay contrabando, porque no hay fiscalización fronteriza de la transferencia de capitales. Por lo tanto, fíjense ustedes lo que la globalización ahorra a los amigos del comercio. Claro, la globalización no llega por casualidad. Otra cosa es que unos estén de acuerdo con ella por una serie de razones y otros no estén de acuerdo con ella por otra serie de razones. Pero ahí ya entran en las disputas y las disputas se las dejo a los que quieran discutir. Yo no discuto opiniones, yo interpreto hechos literarios. Entonces, claro, la pobreza en la que vive Sancho es tentada por la riqueza que declara Ricote. Y Ricote le dice, si tú me ayudas a recuperar un tesoro, yo te doy un tanto por ciento de ese tesoro. Y Sancho le dice, no tengo ningún inconveniente, mira, tú quédate enteramente con tu tesoro, yo me quedo con mi pobreza, porque mi pobreza me confiere una libertad y una seguridad que tu riqueza no te da. Y además Sancho no hace narcisismo de la miseria ni narcisismo de la pobreza, porque podía haberle dicho a Ricote, mira, acabo de dejar el gobierno de una ínsula, y se lo dice, pero sin insistir, sin tratar de convencerle. Y Ricote le dice, pero Sancho, si no hay ínsulas aquí en medio de la Mancha, es decir, ¿tú qué me cuentas? Y me dice, pues sí, yo he sido gobernador de una, pero bueno, déjalo estar, no acabarías entendiendo nada. Y de hecho, eso es lo que ocurre, ese contraste con la realidad. Por lo tanto, Cervantes no plantea soluciones a la pobreza, evidentemente. Soluciones a la pobreza se han planteado muchas, y ya ven ustedes dónde están. Sucesivamente hacen cola para ir a parar al basurero de la historia, como todos los sistemas políticos hacen cola unos detrás de otros para ir a parar todos ellos consecutivamente al mismo basurero de la historia de los sistemas políticos. Y entre tanto que se hace practicar el horóscopo de la geopolítica. Cada día surge una nueva teoría política, por supuesto filosófica, en nombre de la cual se hace una interpretación de cómo va a ser políticamente el futuro de todos nosotros. Cada día hay una interpretación diferente, porque hay una cosa característica en todos los que se dedican a la geopolítica: no tienen memoria, no se acuerdan de que solamente hace 24 horas han planteado una teoría geopolítica que nada tiene que ver con la que hoy plantean. Es el cambio permanente, es el cambio absolutamente permanente. Pero bueno, eso es una característica muy propia de los que se dedican a la geopolítica. Lo cierto es que el mercado en el que vive Ricote, en el mercado del contrabando, no ha cambiado mucho de entonces a hoy. Tengan en cuenta que sobre el mercado, la pobreza y la riqueza se han publicado muchos libros, pero a mi juicio se han publicado dos relevantes, que es, por una parte, el de Escotado, Los enemigos del comercio, y por otra parte el de Paolo Prodi, el séptimo, No robarás, el hurto en la historia del comercio, en definitiva, donde analiza el robo, el hurto, en lo que es la historia del comercio. Son dos libros muy diferentes, pero muy ilustrativos respecto a cómo unas y otras personas interpretan el comercio. Para Antonio Escotado, los enemigos del comercio son los que lo prohíben, los que lo cancelan, los que lo censuran, y los identifica Escotado con los comunistas. Para Escotado, los enemigos del comercio son los comunistas, básicamente, no exclusivamente, pero esencialmente. Para Paolo Prodi, los enemigos del comercio son los que hacen trampas en el ejercicio del comercio, es decir, los contrabandistas. Para Escotado, Ricote no sería un enemigo del comercio, sería alguien que practica el comercio de forma alternativa, vamos a dejarlo así. Es alguien que, digamos, sería un comerciante
neurodivergente, sería un comerciante divergente, por así decirlo, un economista divergente. Eso sería Ricote. Para el pensamiento de Escotado, Ricote sería un econodivergente, es decir, alguien que ejerce la economía divergente, claro. Para Paolo Prodi sería un enemigo del comercio. ¿Por qué? Porque hace trampas. Porque Ricote hace trampas. Ricote es un contrabandista, en definitiva. Pero hace dinero haciendo trampas. Como el Estado no es capaz de regular, de identificar, de penalizar las trampas que ejerce Ricote, Ricote, se enriquece trampeando económicamente al Estado. Imagínense ustedes un mundo sin Estado. Un mundo donde el mercado estuviera en manos de personas como Ricote. Pues para Paolo Prodi esos son los enemigos del comercio, los que hacen trampa en el ejercicio de las actividades comerciales, los que firman un contrato que no cumplen, los que desarrollan una economía sumergida. Esos son para Paolo Prodi los enemigos del comercio. Sin embargo, para Escotado, los enemigos del comercio son quienes lo prohíben, no quienes lo ejercen de manera fraudulenta. Ese capítulo no queda tan claro en Escotado, porque basta simplemente legitimar una acción considerada injusta en un determinado momento para justificarla en un momento posterior. Ese capítulo no queda claro en Escotado. Sin embargo, en Prodi es la cuestión absolutamente clave, absolutamente clave. No es lo mismo considerar que el enemigo del comercio sea quien lo prohíbe y no quien lo ejerza fraudulentamente, que considerar que el enemigo del comercio es fundamentalmente quien lo ejerce de manera fraudulenta. Porque la prohibición del comercio no es para Prodi una enemistad, es simplemente la derogación de la vida humana. Es decir, ya va mucho más allá todavía que las tesis de Escotado. Ahora bien, ¿dónde está la democracia en un contexto de esta naturaleza? Pues la democracia está en el inconsciente de todos y cada uno de nosotros, en el inconsciente de todos nosotros. La democracia está, digamos, en la cabeza del inconsciente, es decir, en alguien que no la sabe gestionar para los fines en los que supuestamente se dice que está la democracia, que es garantizar la libertad de todos, no solo la libertad del comerciante. Entonces, claro, en textos de esta naturaleza, si los comparamos con lo que ocurre actualmente en nuestras sociedades, observamos con absoluta claridad, con absoluta nitidez, que en un mundo sin Estado, que es el mundo hacia el que vamos, el mundo del siglo XXI es un mundo donde los Estados se disuelven en manos del comercio, en manos del mercado, es el mercado el que estipula las leyes que regulan la vida de la gente, de tal manera que el mercado y no el Estado, el derecho mercantil y no el derecho civil, es quien distingue entre buenos y malos. Los buenos son los virtuosos que hacen dinero y los malos son los disidentes que impiden la fluidez del dinero y la realización del dinero, la ejecución de las actividades comerciales. Si usted es un obstáculo para las prácticas comerciales, usted es malo, usted es disidente. Si usted no obedece a los imperativos de las exigencias del comercio, usted está molestando. Y si usted gestiona un Estado molestando al comercio, lo más probable es que le quitemos de en medio para poner en ese Estado a alguien que no moleste en el ejercicio y desarrollo de las actividades comerciales. Y si hay que quitar al Estado entero, también lo quitamos, porque un mundo sin fronteras, un mundo global, beneficia más a las actividades del comercio que un mundo saturado de fronteras. Naturalmente hay personas que están de acuerdo con este planteamiento y tienen sus razones, y otras que están en desacuerdo con este planteamiento y esgrimen las suyas. Cada uno de ustedes puede escoger el planteamiento que quiera. Yo lo que les advierto es lo que Cervantes plantea, lo que hace Ricote, lo que formula Escotado y lo que argumenta Prodi. Y a partir de ahí cada uno de ustedes escoja la interpretación que quiere, la que más le convenga. Pero adviertan que el mercado es muy calvinista. El mercado premia a los buenos, identificando a los buenos con los que hacen dinero, y castiga a los malos, identificando a los malos con los que no son virtuosos económicamente, es decir, con los que obstruyen la flexibilidad económica, con los que complican la vida a los amigos del comercio. Esos son los disidentes. De tal manera que el mercado se encarga de que el Estado vaya metiendo en cintura a los enemigos del comercio. Y si en la jefatura del Estado está gente que sea enemiga del comercio, ya el mercado se encargará de domesticarlos como es debido. Eso es el mundo en el que actualmente vivimos. Estados como China se identifican plenamente con su propio mercado. En China el Estado y el mercado coinciden plenamente, pero en Occidente no. En Occidente el Estado está al servicio del mercado y el mercado es el que dispone el funcionamiento de los Estados.
De tal manera que lo que se produce es una negociación entre oligarquías mercantiles occidentales y el Estado chino, que es lo mismo que hablar del mercado chino, en definitiva. Y en ese contexto nos encontramos ahora desde el punto de vista de muchas dialécticas políticas. Pero tengas en cuenta que el mercado es muy calvinista, el mercado no necesita leyes penales ni civiles porque tiene ya leyes mercantiles que son las que ponen a cada uno en su sitio, de tal manera que si usted no satisface las exigencias del mercado, el mercado ya se encargará de apretarle las clavijas, subiéndole el precio de la vivienda, subiendo el precio de los alquileres, limitando las posibilidades de acceso al mundo laboral, es decir, recortando las posibilidades de estudiar una carrera, endureciendo las condiciones de acceso a los estudios superiores. ¿Mediante qué? Mediante la subida de todo tipo de tarifas, mediante la subida de valores impositivos, porque el Estado trabaja o no para los amigos del comercio. Háganse ustedes esta pregunta: ¿para quién trabaja el Estado? ¿Para usted o para los amigos del comercio? Porque no es lo mismo trabajar para el derecho mercantil que trabajar para el derecho civil. Háganse esta pregunta, ¿eh? Es decir, ¿qué papel desempeñaría Ricote hoy si viviera? ¿No? Háganse esta pregunta, porque Cervantes les explica lo que hace Ricote en el mundo en el que a Ricote le toca vivir, y lo que hacen los pobres honrados, porque en este caso Sancho Panza es pobre pero honrado, prefiere las libertades de su pobreza a los riesgos de la riqueza de Ricote. No quiere ningún tanto por ciento del tesoro de Ricote, porque prefiere la libertad de su pobreza. Háganse ustedes esta pregunta y pregúntense después: ¿en dónde está la democracia? ¿En el Estado o en el mercado? ¿A quién sirve la democracia? ¿Al Estado o al mercado? Eso es la reflexión que la literatura les permite alcanzar si ustedes leen el Quijote. Y vuelvo a decírselo, aquí lo tienen, en la anatomía del Quijote. Esto que les estoy comentando en este vídeo lo tienen aquí explicado más por lo menudo, en la anatomía del Quijote. Riqueza y pobreza en el Quijote. Tercera pregunta, también muy importante, y enlaza muy directamente con la primera. Me pregunta un profesor de enseñanza media, me dice: soy profesor de lengua y literatura en ESO y bachillerato. Le he escuchado, a mí, en varios vídeos hablar del Quijote. En uno de ellos decía que era necesario tener la valentía de leer ese libro en los institutos, pero como usted sabe, los alumnos con esa edad andan en otros mundos, y la enseñanza de dicha obra se les hace difícil. No sé si leer una versión adaptada es la solución. ¿Qué me aconseja usted para enseñar el Quijote en las aulas de secundaria? ¿Cómo abordarlo? Bueno, yo remito a la respuesta que le di a la primera persona que me hizo la pregunta, que era precisamente alguien que podía ser alumno suyo. La persona que me preguntó inicialmente declaraba tener 15 años y que le gustaba leer el Quijote, pero que no sabía si enfrentarse a una edición adaptada o a la edición del original. Miren, las ediciones adaptadas yo no le digo que las quemen, porque eso es una barbaridad, pero no las usen porque esas son ediciones que solo una sociedad fracasada desde el punto de vista de la interpretación literaria puede promover. O sea, una edición fragmentada del Quijote es la prostitución del Quijote y la prostitución de nuestra profesión. O sea, no usen jamás ediciones adaptadas del Quijote, nunca, jamás, salvo la de Rosa Navarro para el Quijote a los niños, para mostrar la lectura del Quijote a los niños, que es la versión que Rosa Navarro, no Cervantes, hace del Quijote de Cervantes para los niños. Esa sí les aseguro que la pueden leer, pero un adolescente no puede leer un libro destinado a un niño. Rosa Navarro adapta el Quijote para niños, no para adolescentes de 15 años, que ya están en condiciones de leer el Quijote de Cervantes. Entonces, no, una versión adaptada, a mi juicio, no la lea. Y les voy a poner un ejemplo de por qué no deben leer nunca una versión adaptada. Miren, hay una página del Quijote que ningún idealista ha leído. La mayor parte de los idealistas no han leído el Quijote, y si lo han leído no se han enterado de nada, porque los idealistas, cuando te dicen solo las personas que son capaces de ver los gigantes donde hay molinos son capaces de transformar el mundo. Es lo mismo que si dicen abracadabra, pata de cabra. Lo mismo, son chorradas soberanas. Así es como mucha gente ejerce la crítica literaria, como si la literatura fuera un grimorio, como si el Quijote fuera un conjuro, como si la literatura fuera una estupidez. Eso es lo que de ninguna manera se puede hacer, y sin embargo se hace, Entonces, hay una página del Quijote que ningún idealista ha leído,
Y además es que no se enteran. No se enteran porque el Quijote es un libro escrito contra los idealistas. Es un libro que pone a los idealistas a parir memeces, y ninguna otra cosa más que memeces. El Quijote, lo repito, es un libro escrito en contra de los idealistas, en contra de los que organizan su vida engañándose a sí mismos y engañando a los demás. El Quijote es un libro que te pone la realidad delante de los morros para que te rompas las narices viendo cómo funciona la realidad. El Quijote es un libro que tiene como objetivo enseñarte a conocer el orden operatorio del mundo en el que vives para que no fracases como fracasan los idealistas, que tienen una vida obsoletamente programada para fracasar cuando no lo saben. Un idealista es una bomba de relojería que estalla en el momento más inesperado, en definitiva. ¿Cuál es esa página del Quijote que ningún idealista ha leído nunca? El final. En el final del Quijote, Don Quijote renuncia a ser Don Quijote y declara ser de nuevo quien siempre fue, Alonso Quijano el Bueno. Vamos a leer ese fragmento que es incompatible con los idealistas, para ver si alguno de ellos se entera de una vez de que el Quijote es una novela escrita contra los idealistas, no a favor de ellos. La culpa de todo esto en parte la han tenido sobre todo los idealistas alemanes, que han hecho del Quijote un himno al idealismo. Es decir, para acabar ¿en dónde? En 2 guerras mundiales. Ya lo he dicho infinidad de veces, si Alemania hubiera comprendido el Quijote se habría ahorrado 2 guerras mundiales. No por casualidad el país que escribió el Quijote no participó jamás en ninguna guerra mundial. Participó en una guerra civil, sí, después de haber dejado de ser lo que era, la España que hizo posible aquel libro. Dice Cervantes en el último capítulo del Quijote, como narrador de la novela: rogó Don Quijote que le dejasen solo, porque quería dormir un poco. Ese dormir un poco fue una barbaridad. Casi se pasó más de un día durmiendo. Hiciéronlo así y durmió de un tirón, como dicen, más de 6 horas. Tanto que pensaron el ama y la sobrina que se había de quedar en el sueño, que se había de quedar muerto en el sueño. Despertó al cabo del tiempo dicho y dando una gran voz dijo, después de dormir, despierta y a gritos dice: bendito sea el poderoso Dios. Es decir, irrumpe con una jaculatoria poderosísima, que tanto bien me ha hecho. En fin, sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres. Es decir, despierta pronunciando una oración, una jaculatoria, muy impropia de Don Quijote, dicho sea de paso. Estuvo atenta la sobrina a las razones del tío, y pareciéronle más concertadas que él solía decirlas, a lo menos en aquella enfermedad, y preguntóle: ¿qué es lo que vuestra merced dice, señor? ¿Tenemos algo nuevo? ¿Qué misericordias son estas? ¿O qué pecados de los hombres? Porque aquí Don Quijote parece que habla como un cura. Las misericordias, respondió Don Quijote, sobrina, son las que en este instante ha usado conmigo Dios, a quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas, es decir, turbias, nebulosas, oscuras, de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías, la lectura de las leyendas y fábulas de los libros de caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa leyendo otros que sean luz del alma. Aquí se volvió muy católico Don Quijote de repente. Es decir, Don Quijote hace anatema y hace apostasía, hace una palinodia de lo que ha sido toda su vida anterior. Yo me siento, sobrina, a punto de muerte. Querría hacerla de tal modo que diese a entender que no había sido mi vida tan mala, que dejase renombre de loco, que puesto que lo he sido, no querría confirmar esta verdad en mi muerte. Es decir, yo le recomendaría a los idealistas que leyeran este pasaje del Quijote para ver si aterrizan en la tierra alguna vez y dejan de, como nefelibatas, andar por las nubes. Llámame, amiga, mis buenos amigos, al cura, al bachiller Sansón Carrasco y a maese Nicolás el barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento. Es decir, quiere cumplir con 2 objetivos fundamentales.
el orden antropológico, el testamento, y el orden el orden antropológico, el testamento, y el orden teológico, la confesión. Es decir, quiere cumplir con dos exigencias de lo políticamente correcto en su tiempo: las leyes del Estado, el testamento, y las leyes eclesiásticas, la confesión. La teología y la política, lo que Spinoza llamaría el tratado teológico-político. Pero de este trabajo se excusó la sobrina con la entrada de los tres. Apenas los vio Don Quijote cuando dijo: «Dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano», es decir, la metamorfosis se ha revertido, vuelve a ser Alonso Quijano el bueno, «a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula», nótese el anatema, «y de toda la infinita caterva de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. Ya conozco mi necedad, el elogio de la necedad, la apostasía de Erasmo. ¿Es erasmista Cervantes? ¿Dónde está el erasmismo de Cervantes aquí? Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído. Ya, por misericordia de Dios escarmentado en cabeza propia, las abomino». Es decir, hace anatema de todos los idealismos que protagonizó y en los que incurrió. Por lo tanto, ¿dónde está el centro de gravedad del idealismo del Quijote? En los infiernos. Cuando esto le oyeron decir los tres, creyeron sin duda que alguna nueva locura le había tomado, y Sansón le dijo, o sea, ahora resulta que toman al cuerdo por loco. Hombre, ahora, señor Don Quijote, que tenemos nueva, que está desencantada la señora Dulcinea, ¿sale vuestra merced con esto? Y ahora que estamos tan a pique de ser pastores, tan a punto de ser pastores, para pasar cantando la vida, como unos príncipes, quiere vuesa merced hacerse ermitaño, calle por su vida, vuelva en sí y déjese de cuentos, déjese de esas narraciones, déjese de esos relatos, de contar esas cosas. Y dice Don Quijote, los de hasta aquí, replicó Don Quijote, que ya han sido verdaderos en mi daño, los ha de volver mi muerte con ayuda del cielo en mi provecho. Es decir, los cuentos ya fueron suficientes hasta aquí. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa. Déjense burlas aparte y tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento. Este es el pasaje más serio del Quijote. Este es el pasaje absolutamente más serio del Quijote. Aquí el grado de humor es cero, es nulo, no hay humor. Déjense de burlas. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa, déjense burlas aparte y tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento, es decir, ambas cosas. Quiero confesarme para resolver problemas respecto a la teología políticamente correcta y quiero hacer testamento para dejar estos asuntos claros y agradecer a quienes me han aguantado en vida estas locuras, pues lo poco que yo pueda tener. Que en tales trances como este no se ha de burlar el hombre con el alma, y así suplico que en tanto que el señor cura me confiesa, vayan por el escribano. Es decir, los pone a trabajar. Miráronse unos a otros, admirados de las razones de Don Quijote. Es curioso que el narrador del Quijote siga llamando a Don Quijote, cuando ya el propio Don Quijote acaba de decir que es Alonso Quijano. Y el narrador, fíjense ustedes lo cínico que es el narrador, dice, miráronse unos a otros, admirados de las razones de Don Quijote. ¿Por qué el narrador no habla con propiedad? Y dice, admirados de las razones de Alonso Quijano. No, sigue llamándolo Don Quijote. ¿Por qué? Porque os quiere engañar una vez más el narrador del Quijote, os quiere engañar a todos. Y evidentemente os engaña, porque seguís llamando a Don Quijote, cuando él mismo dice, dejaos de burlas de una vez, porque yo ya soy Alonso Quijano, no Don Quijote, pues lo seguís llamando Don Quijote todavía, y sobre todo los idealistas, ¿no? Y aunque en duda le quisieron creer, y una de las señales por donde conjeturaron se moría fue el haber vuelto con tanta facilidad de loco acuerdo, porque a las ya dichas razones añadió otras muchas también dichas, tan cristianas y con tanto concierto, que del todo les vino a quitar la duda y a creer que estaba acuerdo. Bueno, vamos a ver. Don Quijote siempre habló con mucha cordura en muchísimos aspectos, porque lo que padece Don Quijote en términos de psiquiatría actual es una psicosis reactiva, pero eso le privó no de la cordura, ni de la razón, le privó de hacer determinadas cosas convencionalmente aceptadas como cuerdas o razonables. Pero es decir, Don Quijote de alguna manera podemos afirmar
que pierde determinadas formas de cordura convencional, pero no pierde en ningún momento la razón. Don Quijote razona perfectísimamente en todo momento. De hecho, la locura de Don Quijote es una invención de la inteligencia de Alonso Quijano y del racionalismo de Alonso Quijano. Y él mismo, en un momento dado, decide poner fin a su locura y se terminó, y morirse de nuevo como Alonso Quijano y preservar a Don Quijote, sobre todo de cualquier intervención de autores externos, como pudo haber sido Alonso Fernández de Avellaneda. Hizo salir la gente el cura, y quedóse solo con él y confesóle. El bachiller fue por el escribano, y de allí a poco volvió con él y con Sancho Panza, el cual Sancho, que ya sabía por nuevas del bachiller en qué estado estaba su señor, hallando a la ama y a la sobrina llorosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas. Acabóse la confesión y salió el cura diciendo: verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el bueno. Bien podemos entrar para que haga su testamento. Es decir, el cura da fe y razón de que Alonso Quijano está en su perfecto y sano juicio. Y lo llama por su nombre, Alonso Quijano el bueno. Estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos preñados de ama, sobrina y de Sancho Panza, su buen escudero, de tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos y 1000 profundos suspiros del pecho. Porque verdaderamente, como alguna vez se ha dicho, en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el bueno a secas, y en tanto que fue Don Quijote de la Mancha, fue siempre de apacible condición y de agradable trato. Bueno, sí, de agradable trato, que se lo digan a los mercaderes toledanos, a los que apaleó, que se lo diga a los seminaristas encapuchados, a los que casi a uno de ellos rompe una pierna por entero, que se lo diga al gallardo vizcaíno. Es decir, vamos a ver, eso de que Don Quijote fue siempre de apacible condición y de agradable trato, que se lo digan a los cuadrilleros de la Santa Hermandad, a los que les libera los galeotes, en fin, es decir, que se lo digan a los pastores de aquellos rebaños de ovejas a los cuales mató tantas ovejas, que, en fin, bueno, que Don Quijote fue de agradable trato, vamos a ver, aquí el narrador ha perdido la memoria. Y por esto no solo era bien querido de los de su casa, sino de todos cuantos le conocían. Entró el escribano con los demás, y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma a Don Quijote, con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las mandas, dijo: ítem es mi voluntad, que de ciertos dineros que Sancho Panza, quien en mi locura hice escudero, su locura, eso que ustedes los idealistas tanto adoran, tiene, que porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de ellos ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrare alguno después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco, y buen provecho le haga. Y si como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera agora, estando cuerdo, darle el de un reino, se le diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece. Y volvióse a Sancho y le dijo: perdóname, amigo Sancho, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. ¿Se dan cuenta los idealistas de lo que esto supone? El error del idealismo, el error de creer que hubo y hay gigantes donde hay molinos. Y luego vendrán los idealistas de turno diciendo chorradas del tipo: solo aquellos que son capaces de ver los gigantes que hay en el mundo pueden cambiar el mundo. Que lean aquel soneto de Quevedo contra los que quieren gobernar el mundo y viven sin gobierno. En el mundo naciste no a enmendarle, sino a vivirle clito y padecerle. Puedes, siendo prudente, conocerle. Podrás, si fueres bueno, despreciarle. Tú debes como huésped habitarle, y para el otro mundo disponerle. Enemigo del alma has de temerle, y patria de tu cuerpo tolerarle. Vives, mal presumidas y ambiciosas horas, inútil número del suelo, atento a sus quimeras engañosas, pues, ocupado en un mordaz desvelo, a ti no quieres enmendarte yosas, enmendar en el mundo tierra y cielo. Lean los idealistas este soneto de Quevedo, que hay que sabérselo de memoria, porque esto es el imperativo fundamental de todos los engreídos, es la forma de combatir el engreimiento, el narcisismo, la superchería del ego, la supremacía del yo estulto, que se cree el ombligo del mundo y no es más que un idiota, en definitiva. Es decir, contra la Biblia del idealismo se escribió el Quijote, que es la Biblia del realismo, la Biblia de la sensatez, de la madurez que todo adolescente debe asumir y leer. Con 14 años cumplidos ya pueden leer el Quijote en su versión original. Desprecien completamente las versiones castradas del Quijote, las versiones pseudo-adaptadas del Quijote.
eso lo leen los bueyes, como estos a los que mandó pastar Juan Manuel de Prada recientemente en un artículo muy gracioso del que hablaremos en Editorial Prensa Ibérica el próximo domingo, en el Faro de Vigo. De tal manera que, fíjense todo lo que Cervantes advierte en este punto. Y Sancho, dramáticamente, dolorosamente, dice: «Ay», respondió Sancho llorando, «no se me muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más». Fíjense el consejo vitalista que da Sancho. La mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más. Fíjense cómo se proscribe el suicidio. «Sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía», que es de lo que muere en definitiva Don Quijote, de depresión. «Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías, ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana. ¿Quieren mayor elogio de la actividad curricular? Si hoy sale mal algo, ya saldrá mejor mañana». Eso es, me dirán ustedes, esto es autoayuda. Y una mierda que es autoayuda, hombre. La autoayuda es el nombre que los ignorantes dan a la lucha por la vida, en definitiva. Esto no es autoayuda, esto es la realidad del mundo. Que hoy nos salga mal una cosa no significa que mañana nos salga bien. La misma cosa u otra cosa diferente. Es decir, que es cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana. Esto es el secreto de la vida, en definitiva. No hace falta ir a la universidad para darse cuenta de esto. «Así es», dijo Sansón, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos. «Señores», dijo Don Quijote, y con esto concluimos, «vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo, es decir, fui idealista y ahora soy sensato. Fui Don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el bueno. Pueda con vuesas mercedes mi arrepentimiento y mi voluntad y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano». Es decir, del único idealismo que no abjura es el de Dulcinea del Toboso. El amor es el único idealismo que el ser humano se puede permitir. Es lo único que les tolero a los idealistas, el idealismo del amor. Ese realmente es el único que yo me permito tolerarles a los idealistas. Con los demás idealismos no comparto ninguno. Pero fíjense que Don Quijote renuncia a todos los idealismos, pero no dice ni una sola mala palabra sobre Dulcinea del Toboso. Esa imagen queda totalmente preservada. Amadís de Gaula, los libros de caballerías, toda la fantasmagoría de ese idealismo se satiriza, se ridiculiza, se condena, pero Dulcinea del Toboso queda absolutamente preservada. Ya no hay nidos, ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaños, es decir, ese tema ya pasó, no estamos ya con ese tema. Discretamente es muy respetuoso con ese idealismo amoroso que profesa a su Dulcinea del Toboso. Eso es intocable, eso queda preservado, pero todo lo demás no se sostiene. Por lo tanto, la moraleja de esto es: no lean nunca una edición castrada del Quijote, una edición amputada, una edición adaptada del Quijote, salvo la de Rosa Navarro y solo para niños, no es para adultos. El Quijote es una obra para adultos, es una publicación para adultos. Y no la lean porque se omiten pasajes que son absolutamente decisivos. Nada en el Quijote es prescindible, nada en el Quijote se puede elidir, nada del Quijote es prescindible. Por lo tanto, no elidan el pasaje fundamental, métanselo por el hocico, este pasaje que les acabo de leer, a todos los idealistas, para que se enteren de una vez por todas de que el Quijote es un libro escrito contra ellos, el Quijote es un manifiesto contra los idealistas, porque para Cervantes el idealismo conduce al fracaso. El idealismo es una filosofía incompatible con la inteligencia humana. Pregúntense por qué Alemania dio lugar a 2 guerras mundiales.